Buenas tardes a todas y todos. En la familia de Aluex nos sentimos muy afortunados porque, a pesar de que el tiempo no nos esté dando tregua y llevemos unas semanas con mucho viento y mucha lluvia, cada lunes siguen llenando este salón de actos y prefieren acompañarnos a quedarse en casa en compañía de un libro o de la televisión. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias también a Llanos, presidenta de la Asociación Amigos de los Museos, por acompañarnos esta tarde. Y como siempre, comenzamos también agradeciendo a las entidades y patrocinadores que hacen posible este ciclo de conferencias de Aluex. Nuestro reconocimiento a todos ellos y de manera especial a la Fundación Global Caja por su compromiso constante con la cultura, a la Tribuna de Albacete, que contribuye a la difusión de todas nuestras actividades. Y gracias también, como no, a la Diputación de Albacete por cedernos un lunes más este maravilloso salón de actos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Mauro Hernández Pérez, profesor emérito de la Universidad de Alicante y catedrático emérito de Prehistoria. El profesor Hernández desarrolló su trayectoria académica entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Alicante, donde se doctoró en 1973. Sus investigaciones se han centrado en el poblamiento prehispánico de las Islas Canarias, en el arte rupestre del Sáhara español y especialmente en el arte prehistórico del arco mediterráneo peninsular. Ha descubierto y estudiado más de 2 centenares de yacimientos, ha propuesto nuevas cronologías y ha contribuido de manera decisiva al conocimiento del llamado arte macroesquemático. Ha dirigido también importantes excavaciones arqueológicas en Canarias, Alicante y también en nuestra provincia, en el yacimiento del Cerro del Cuchillo, en Almansa. Cuenta con más de 200 publicaciones científicas y ha sido también comisario de diversas exposiciones arqueológicas. Su trayectoria lo sitúa entre los grandes especialistas del arte rupestre en el ámbito internacional. La conferencia de hoy lleva por título El arte rupestre en la provincia de Albacete. Con ella nos acercará al descubrimiento de las pinturas rupestres de Minateda, Ellín, en 1914, un hallazgo que situó a nuestra provincia en el mapa internacional de la prehistoria. A partir de entonces, Albacete pasó a formar parte del conjunto de arte levantino y esquemático del arco mediterráneo, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1998. El profesor Hernández nos mostrará cómo ha evolucionado el conocimiento de estos yacimientos, el aumento de los registros en la provincia y también la diversidad de estilos y cronologías que reflejan. También nos hablará de conjuntos excepcionales como el de la Cueva del Niño, en Aína, donde se documentan representaciones paleolíticas en el interior de las cavidades. Esta tarde les ofrecemos una oportunidad extraordinaria para comprender que nuestro territorio no solo tiene historia, sino que guarda en sus rocas algunas de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Le cedo la palabra al profesor Mauro Hernández Pérez. Gracias. Es para mí una enorme satisfacción estar hoy aquí después de un año. Esto es un año de prórroga. El año pasado, más o menos por estos días y con unas circunstancias muy parecidas, pues no pude asistir porque el viento me impidió venir al Albacete. Ayer casi me lo impide hoy. Y digo, otra vez, vamos a posponer. Si seguimos posponiendo así, me muero antes. Pero aquí estoy vivo y por lo tanto les voy a hablar del arte rupestre en la provincia de Albacete, en el marco de un fenómeno cultural extraordinario y que nuestra provincia adquiere un protagonismo excepcional. Es un protagonismo excepcional por el número de yacimientos, por la calidad de las imágenes, por la diversidad de las imágenes y también por el tiempo en las que se ejecutó esas imágenes. Albacete es un territorio privilegiado para estudiar el arte prehistórico. Un territorio que la propia UNESCO
lo consideró, como se ha señalado antes, como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO, en 1945, a raíz ya de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, creó unas instituciones para defender el patrimonio cuando están en guerra o cuando en las posguerras, para apoyar diversas iniciativas. Y entre ellas estaba declarar patrimonio de la humanidad a toda una serie de obras hechas por el hombre o en relación con la naturaleza, en la que se incluyen lugares arqueológicos que tengan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnográfico, etnológico y antropológico. Es la figura más importante a nivel de la protección de ese patrimonio. Se refería concretamente en esos momentos de posguerra a designar unos lugares que había que proteger, aunque luego algunos de ellos han sido atacados, han sido modificados por las guerras o por las sublevaciones de algunos grupos talibales, como pasó con los budas, que lo destrozaron en un momento determinado. Ese arte rupestre, ese arte pintado en las paredes, es un testimonio excepcional. Pero no es solo eso, tiene un sentido que va mucho más allá. Y por eso, en 1902, la misma UNESCO empieza a hablar de paisajes culturales, porque pensaban que no se podía separar el medio ambiente, el paisaje, de las manifestaciones artísticas, ya sean grabadas o ya sean pintadas. Era, por lo tanto, un paso más hacia adelante. Y en ese marco es donde se incluyen las imágenes a las que vamos a hablar aquí. La UNESCO ha declarado una serie de elementos que incluyen dentro del patrimonio mundial. El ser patrimonio mundial es un orgullo, pero también es una obligación que todos tenemos para conservarlo y para difundirlo. Y dentro de ese patrimonio mundial, en que está la Alhambra de Granada, en que están los cascos antiguos de algunas de nuestras ciudades, donde están las obras más importantes de la cultura universal, se incluyeron una serie de conjuntos de pinturas y de grabados que están distribuidos por todo el mundo. Son pocos, apenas hay una veintena de lugares con arte prehistórico incluidos en la lista de patrimonio mundial. La UNESCO, como todas las instituciones políticas, tiene un matiz claramente occidental y, de hecho, gran parte de los monumentos, de los elementos elegidos para clasificarlos como patrimonio de la humanidad, se centran en Europa. España tiene un número elevado, más tiene Italia, pero realmente son conjuntos excepcionales. Otros países tienen menos, pero sin embargo en los últimos años se está produciendo lo que se ha venido a llamar un equilibrio territorial. Se están eligiendo lugares en África y en menor medida en Asia para incluirlos en patrimonio mundial. Son lugares todavía muy escasos, muy pocos, pero de al menos en nada. Y por lo tanto estamos ante un reflejo donde seleccionamos algunos elementos.
y seleccionamos aquello que es singular. Y uno de esos elementos singulares son las pinturas rupestres, y dentro de ella destaca como elemento más sobresaliente este arquero emplumado, con plumas, con un penacho de plumas, de la cueva de la Vieja de Alpera. Y esto fue el arranque, fue el primer descubrimiento que tiene lugar en la provincia de Albacete, 1910. Y esto fue lo que dio lugar a la declaración de arte rupestre Patrimonio de la Humanidad. Y aquí, como el territorio era muy amplio, la UNESCO nos obligó a seleccionar el espacio. Y seleccionar el espacio significó que había que elegir unas manifestaciones artísticas singulares, únicas en el mundo, que además estuvieran bien conservadas, pero que a la vez estuviesen amenazadas por las obras públicas y por los elementos de la naturaleza. Y se eligió el arco rupestre del arco mediterráneo porque era el lugar más emblemático y porque era además reflejaba el conjunto, ojo, más importante de pinturas rupestres de toda Europa, y es fiel reflejo de las vidas y costumbres de las poblaciones a lo largo de varios milenios. Y se tomó como punto de partida lo que llamamos el arte levantino, que ya ni sabemos lo que es. El arte levantino que se descubrió hace más de un siglo y que Albacete, como vamos a ver después, va a tener un excepcional protagonismo, y ahí se eligió, no sin muchísimas discusiones, porque cada territorio reclamaba para sí incluir su territorio dentro del arco mediterráneo y dentro del Patrimonio de la Humanidad. Y se eligió el arte levantino, que se extiende desde los Pirineos hasta las tierras altas de Almería y de Granada. Es un arte eminentemente costero, no penetra mucho hacia el interior, no existen manifestaciones de este tipo hacia el interior de la península, se quedan limitados hacia el interior de las tierras de Murcia, de Albacete y de Almería, y en el norte hasta los Pirineos. Tenemos elegidos una serie de lugares, y aquí viene la discusión que estamos sufriendo ahora, tenemos elegido una serie de lugares emblemáticos. Se eligieron 700, poco más de 750 lugares, porque eran los que se conocían en 1988. No se conocían más. Y en esa elección se marcó un punto de partida que todavía estamos sufriendo ahora, porque la UNESCO no nos permite incluir todos los conjuntos que se han descubierto con posterioridad. Y esta es la discusión que tienen todo nuestro territorio. Pues Nerpio se plantea que por qué no vamos a incluir dentro del Patrimonio de la Humanidad los conjuntos descubiertos después de 1988. Y las tierras de Málaga, que tienen manifestaciones similares, preguntan por qué no incluimos allí. Este es un tema que los políticos tendrán que resolver algún día, tendrán que buscar una fórmula para ampliar el foco, para incluir dentro de ese mundo las pinturas rupestres que siguen apareciendo en estos lugares. Y si reflexionamos sobre lo que tenemos en nuestro territorio, Albacete, ya les decía antes que era un territorio privilegiado.
Albacete es un territorio privilegiado por el número de yacimientos, por el número de imágenes, pero sobre todo es privilegiado porque las instituciones, desde una fecha temprana, se han dedicado a estudiar y sobre todo a publicar una serie de yacimientos, el conjunto de yacimientos que permiten disponer de un corpus, de un registro exhaustivo de yacimientos. Pero no solo se han dedicado las instituciones de Albacete a promover el estudio y la difusión, sino que también ha ampliado esa otra difusión en base a la realización de exposiciones, ya sea en algunos conjuntos, ya sea en los pueblos, pero sobre todo en dos conjuntos que son excepcionales. Por un lado, la Cueva de la Vieja de Alpera, de la que hablaré después, y por otro lado, Minateda, en Ellín, porque son lugares donde se descubrieron el primer arte en nuestras tierras. Porque aquí tenemos la suerte de que fue objetivo de los primeros investigadores que se ocuparon del arte prehistórico, y entre ellos Breil, un cura, un sacerdote francés, que yo no sé cuánta vida, tuvo que tener una vida enorme de tiempo porque se recorrió toda España, se recorrió, tenemos los tickets de sus viajes en tren, que estuvo en la península ibérica, que recorrió, se llegaba hasta Alpera y luego allí cogía una burra o una mula para ir a ver los yacimientos, pero luego se fue a Italia y luego acabó en Francia, luego estuvo en África del Sur, porque Breil, gracias a lo que somos, gracias a lo que conocemos, Breil es una figura capital. Pero lo importante no es que fuera pionero Breil, como veremos después, sino que la tradición ha continuado y hasta ahora se sigue publicando, se siguen incorporando yacimientos nuevos a estos conjuntos. Y en ese mundo tenemos que referirnos a la labor extraordinaria que realizó el Instituto de Estudios Albacetenses desde prácticamente sus inicios, desde los primeros descubrimientos, con una serie de descubrimientos y de publicaciones que son claves y además con una categoría extraordinaria. Las publicaciones primero de Ana Alonso y las publicaciones después de Jordán y de Mateo Saura, pues han creado una serie de publicaciones que hoy podemos considerar como un referente para todo el arte prehistórico del arco mediterráneo, una iniciativa editorial extraordinaria y que nunca los profesionales y el público en general nunca estará agradecido por la labor encomiable de esta institución. Estas publicaciones, con una cuidada elección, como podemos ver en esos libros rojos encuadernados en cartón, que reflejan, publicados en color, que refleja un panorama que es extraordinario. Es extraordinario porque no parten de cero, parten de una labor que hunde sus raíces hace más de 100 años. Lo hacen el año 1910, cuando Juan Cabré, este señor de bigote como las fotografías de nuestros abuelos, pues estudió el conjunto de Alpera sobre todo la Cueva de la Vieja y de otros conjuntos que están en Alpera, aunque lo primero que publicó y estudió fue la Cueva de la Vieja,
publicado en 1910 en Francia. Y eso significó que el nombre de Alpera y el nombre de este conjunto se difundiera por toda Europa. Y ahí publicó un excepcional conjunto de pinturas en las que realizó el calco a mano alzada. Era un dibujante, él, Cabré y Benítez Mellado, es decir, un equipo extraordinario. Este calco que pueden ustedes ver, donde se pueden reflejar lo que va a ser el arte levantino, que va a ser mucho más allá que lo que en primer momento se marcó, se ligó, se dijo, porque aquí hay otras muchas cosas. Hay un arte levantino, que luego veremos lo que es, pero hay también algo de lo que en esos momentos se empezó a llamar arte esquemático, es decir, una serie de motivos abstractos, no figurativos, que iban a dar lugar a otro horizonte artístico en el que Alpera, Minateda y otros conjuntos descubiertos en la segunda década del siglo XX marcarán el lugar donde va a conducir la vegetación. La suerte es que estos conjuntos han sufrido. No es la suerte. La suerte es que han sufrido, pero como estaban protegidos o mal protegidos o deficientemente protegidos o somos tan incultos que los destrozamos, pues muchos de estos conjuntos se han perdido y se han deteriorado. Es decir, tenemos que pensar que esto es un patrimonio que estaba perfectamente bien conservado cuando se descubre y que inmediatamente después, por haberlos mojado en demasía, por haberlos picado, por haberlos raspado, muchos, como veremos después en acciones lamentables, muchos de ellos se han perdido. Hoy, como la ciencia, como decía don Hilarión, avanza, que es una barbaridad, podemos rescatar muchas de estas imágenes y recuperarlas que pensábamos que estaban perdidas. En la Cueva de la Vieja se encontraron lo que en aquel momento se empezaba a hablar de las manifestaciones pospaleolíticas o paleolíticas, porque todavía no se sabía la cronología, donde habían figuras de hombres, de mujeres y de animales muy realistas, es decir, donde se podía identificar la vestimenta, los rasgos faciales, donde podíamos distinguir los adornos, pero también las costumbres que tenían por las escenas, y también podíamos distinguir cómo se relacionaban unos con otros. Pero también en este mismo abrigo de la Cueva de la Vieja de Alpera nos encontramos con una serie de motivos geométricos sobre los que podemos hablar muchísimo, de lo que luego se vino a denominar arte esquemático, donde intentaré dar una explicación posteriormente. Aquí, en la Cueva de la Vieja, habían arte levantino, donde pueden ustedes ver con claridad en la fotografía de la izquierda cómo pueden ver un arco que está tensado por una figura humana que va a disparar una flecha, incluso la flecha está bien conservada, y en la otra imagen, esto es arte levantino, y en la otra imagen, que fíjense que parece que son, yo lo creo así, los dedos manchados en tinta, ya veremos cómo se hacen, y que se extienden, parecen los 5 dedos en una pintura que es claramente esquemática. Esto y esto están en el mismo abrigo, y esto nos plantea a los que trabajamos en este ambiente muchas discusiones acerca de la cronología sobre lo que vamos a hablar aquí. 14 años después, cuando Braille venía
a estudiar, Braille es un sacerdote que venía a estudiar la Cueva de la Vieja, bajó en el tren en la estación de Alpera y se dirigió a verlo y recomendó, pidió a un farmacéutico de Vélez Blanco en Almería que se viniera a estudiar con él estos conjuntos. Y ese conjunto y esa visita donde descubrió una serie de conjuntos excepcionales donde el descubridor no es Federico de Motos, es un aparcero que mandaban por delante para que fuera a buscar pinturas, pues este hombre descubrió las pinturas, que las estudió Braille, este sacerdote, cascarrabias como él solo, pero una de las personas más lúcidas e inteligentes del mundo, en el que le escribe a Braille y le dice: me apresuro a comunicarte un encuentro maravilloso, pues hay más de un centenar de 300 figuras. Creo, aquí se exageró mucho, que hasta ahora era conocido en España, aún incluyendo los de Altamira. Evidentemente aquí se pasó, porque evidentemente la conservación de Altamira era extraordinaria y las imágenes de Altamira no tienen comparación con estas 300 imágenes que están en la cueva de Minateda, en la cueva grande de Minateda, que es el conjunto más extraordinario de arte prehistórico de Albacete durante mucho tiempo, y donde está la clave de muchas de las cuestiones de las que vamos a hablar después. Pero no, ni era la Cueva de la Vieja, ni era Minateda los únicos conjuntos. Poco después se empiezan a descubrir otros. Y los hallazgos se concentran en Nerpio. Y en Nerpio, en esa zona montañosa, se concentran una serie de hallazgos que son o que contribuyen a un mejor conocimiento del arte prehistórico. Aquí nos encontramos animales, nos encontramos figuras humanas, animales aislados o animales rodeados de vegetación. El conjunto de Nerpio, que no tiene el eco, o no tuvo el eco en su momento, ha tenido la ventaja de que por la situación del territorio, un territorio, como ustedes saben mejor que yo, aislado en parte durante mucho tiempo, pues ha conservado en relativamente buen estado. Por eso, Nerpio es un conjunto excepcional, pero no único, como iremos viendo después. Albacete, el año 1988, tenía 72 lugares conocidos de pinturas. Y esos lugares de pinturas fueron los que se incluyeron en la lista de Patrimonio Mundial. Son estos. Como ven, el desequilibrio regional es terrible. 2 en Almansa, 4 en Alpera, 4 en Ellín, 8 en Letour y sobre todo los 56 conjuntos de Nerpio y los representantes únicos de Socobos y este. No les voy a hablar y les voy a referirme a todos esos conjuntos, pero evidentemente estos
son los conjuntos que yo creo, personalmente creo, que en todos los pueblos de Albacete deberían figurar en algún lugar del pueblo el símbolo de la UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, porque son los únicos lugares que la UNESCO reconoce como tales. A mí me parece que es necesario que de alguna manera se reconozca ese valor, porque para la UNESCO cualquiera de estos lugares, unos con muchas imágenes, otras con menos, tiene el mismo valor que la Alhambra de Granada. Es decir, tiene el mismo valor, son patrimonio de la humanidad y por lo tanto tiene que ser conservado, tiene que ser difundido y debería, de alguna manera, siempre venimos proponiendo que existiera un lugar, no sé, porque aquí luego siempre nos planteamos si es conveniente decir dónde aparecen o dónde están, pero sí tiene que haber en el pueblo, en las bibliotecas de los pueblos, un referente a todos esos lugares. De estos 72 lugares, que son solo de pinturas, porque ahora tenemos otro problema añadido, que son solo de pinturas, porque en aquel momento, error de los que hicimos o de los que colaboramos en la elaboración del documento, solo se incluyeron las pinturas y no se incluyeron la otra manifestación que son los grabados rupestres, que hay más que pinturas, aunque no sabemos muy bien la cronología que tienen. El registro quedó fosilizado porque la UNESCO nos impide o no es partidaria de seguir incrementando el registro. Pero yo creo que el Estado español, las comunidades, por otro lado, que son las que tienen transferidas las competencias, deberían de habilitar una solución para todos aquellos lugares que están apareciendo. Hace una semana me dijeron un lugar nuevo, o sea, que se pudieran incluir en una lista no alternativa, porque eso genera mucha discusión, pero sí una lista complementaria a la lista de Patrimonio Mundial. Porque de esa época hasta ahora, sin incluir los grabados, tenemos todos estos conjuntos. Todos estos conjuntos que solo he citado aquí, los que se han publicado algo. Se ha publicado algo, no los que no se han publicado y los que sabemos que existen. Es un conjunto extraordinario, todo es un conjunto extraordinario. Yo creo que la mejor manera de conocer las costumbres de los pueblos sin escritura, de los pueblos que no carecen de escritura, es estudiando el arte rupestre, porque son los que nos reflejan las mentalidades, porque nos refleja la economía de aquellos momentos. Es la mejor manera de conocer la historia de los pueblos que no tienen historia, que estaban en la prehistoria. Y en ese sentido, esta reflexión de Rubí me parece excepcional. En un artículo publicado en Cultural Albacete, nos dice que los grabados rupestres, nos decía que los grabados rupestres nos permiten aproximarnos a detalles etnográficos, a las costumbres, a la caza, a la lucha, al baile, pero también a las diferencias entre los distintos grupos sociales. Porque si uno estudia, como veremos después, o haré una referencia, si uno estudia cómo se visten, veremos que no solo hay modas, sino que también hay diferencias en la vestimenta que marca claramente unas diferencias sociales, como unos tienen determinados elementos que no tienen otros. Yo creo que el arte rupestre es el mejor testimonio
insisto, de aquellos pueblos que no tienen historia. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Yo no sé si me estoy alargando, pero vamos a ver qué es lo que vemos. Y lo que vemos en el arte rupestre es un conjunto de abrigos que de alguna manera vienen a reflejar qué es lo que tenemos en nuestras cuevas, en nuestros pueblos, dispersos de una manera irregular. Evidentemente, aquellos lugares montañosos son los que conservan los conjuntos más importantes. Aquellos lugares donde la presión demográfica ha sido menor son los que conservan los mejores conjuntos. Y en Albacete, a pesar de que hablamos de un arte levantino excepcional, de un arte esquemático no menos excepcional, tenemos también una cueva e indicios de algunos restos que podrían pertenecer a este momento del arte paleolítico, de un arte que es contemporáneo a los bisontes de Altamira. Es la cueva del Niño, en Aína. Es una cueva que en el interior de la cueva se realizan una serie de grabados que permiten conocer la fauna del momento y que permiten además, por el buen estado de conservación, permiten conocer las costumbres de la gente que habitaba en la cueva, porque esta cueva, además de ser lo que nosotros llamamos un santuario, un lugar donde se pintaba, santuario no piensen hablar de religiosidad, aunque también, es decir, un lugar donde el grupo humano se sentía cohesionado, pues habían también lugar de vivir, aunque no sabemos si los que pintaron fueron los que vivían. Pero en esta cueva que está protegida, protección un tanto discutible porque afecta o afectaba a unas pinturas, pero que fue una cueva que permitió la excavación por un equipo hispano-australiano primero y luego ha continuado una excavación posterior, excavaciones recientes que, insistiendo en la línea de lo que ha hecho el Instituto de Estudios Albacetense, ha publicado los primeros resultados de los estudios posteriores. Es una cueva de un periodo, no les voy a hablar a ustedes de cronologías demasiadas, pero sí piensen ustedes que tiene unos animales, como este conjunto de pinturas en rojo, de ciervos y de cabras, que son de lo que nosotros llamamos solutrenses, que tienen entre 17 y 15.000 años de antigüedad y que son contemporáneas a algunas pinturas del Cantábrico como las de Altamira. Son figuras, a pesar de estar en el interior de la cueva, tan bien conservadas, y por lo tanto en este calco pueden ustedes observar los detalles de estos ciervos con cuerpos desproporcionados, pero también de cabras y de caballos. Es decir, un conjunto excepcional paleolítico. Este es el único elemento de arte paleolítico en Albacete, salvo que incluyamos dentro del arte paleolítico unas manos en la zona de Alcaraz. Y en la cornisa que da acceso a esta cueva se encontraron unas pinturas que no son paleolíticas, que son levantinas, y de eso vamos a hablar ahora. Las levantinas conforman el llamado arte levantino, donde los hombres, las mujeres, los objetos y algunos signos se convierten en elementos característicos, lo que define ese arte.
donde lo que lo define, lo que caracteriza ese arte es el naturalismo, que nosotros podemos con claridad saber lo que pintan e identificar cada una de las cosas. Y además que presentan figuras aisladas, pero también de escenas, es decir, que interactúan unas con otras para contarnos una historia. La historia que nos cuentan, nosotros como profesionales, los investigadores, tenemos que explicarlos de alguna manera, pero para explicarlas tenemos que fecharlas en el tiempo. Y fecharlas en el tiempo es una cuestión que ha generado una polémica que hunde sus raíces en el mismo momento del descubrimiento. Hace más de 100 años, 120 años, se empezó a hablar del arte levantino. Se empezó a hablar de su cronología y todavía hoy no nos ponemos de acuerdo. Unos piensan en una cronología, otros pensamos en otro. Porque para conocer la cronología tenemos que ver qué es lo que se pinta, es decir, qué imágenes se pintan. Y evidentemente, para saber lo que se pintan, lo primero que tenemos que aproximarnos es a identificar iconográficamente lo que está pintado. Pero claro, no solo consiste en identificar los contextos, porque en este momento ya no hay grandes animales como mamú o elefantes porque han desaparecido. Aquí lo que hay son la fauna que está hoy. La fauna que está cuando se pintan estos abrigos es la misma fauna que sigue existiendo hoy. Y sobre todo ahora que los jabalíes invaden las carreteras, pues entonces evidentemente estamos ante una fauna no muy diferente a la actual. Nosotros tenemos que aproximarnos a qué es lo que se pinta, pero también a quiénes los pintan, por qué los pintan. Es decir, tenemos que saber los contextos. Y esta es la discusión que nosotros tenemos que plantearnos en el futuro. Y si nosotros volvemos otra vez a la cueva de la Vieja, donde encontramos figuras de mujeres, figuras de animales de todo tipo, signos, es decir, nos encontramos un patiburrillo de imágenes, porque, por desgracia para nosotros, no pintan el paisaje. Pocas veces se pinta el paisaje. Las figuras se pintan en la pared como si estuviesen flotando. No se pintan el paisaje con la vegetación. Bueno, en la Solana de las Covachas sí que hay unas ramas. En otros lugares hay unos árboles, pero los árboles son pocos. Hay poca vegetación. Y no hace falta pintar mucha vegetación porque la roca, esto se pinta directamente sobre la roca juega con luces y sombras y por lo tanto el relieve de la roca es lo que nos permite a nosotros simular de alguna manera el paisaje. Y en este conjunto de el gran brujo, el gran chamán de la Cueva de la Vieja, que se sostiene, que parece sostenerse sobre dos animales, con ese enorme penacho, pues evidentemente no hay escala. Porque fíjense ustedes, no sé si me puedo, vamos a ver si, fíjense ustedes, es muy difícil. A ver si me puedo mover. Este arquero es igual que el de arriba, es una réplica. Fíjense que son iguales, parecen iguales, con el mismo penacho, llevando en la mano unas de flechas en una mano y en la otra un arco. Es decir, como si fuese una réplica, es decir, que no hay
escalas, y este es el problema. ¿Qué pinta primero, uno u otro? ¿Quién copia? Este es uno de los problemas que plantean todos estos conjuntos que son, insisto, de una manera extraordinaria. Insisto en estos arqueros que se puede ver muy bien y junto a él la cabra, otro conjunto de animales que están siendo flechados con arqueros con la rodilla en tierra que intenta dispararles, o este arquero extraordinario, mutilado, sin cabeza. No es que lo pintaran sin cabeza, es que una agresión pues se ha llevado la cabeza por delante. Pero es evidente que son lienzos extraordinarios, no son lienzos, perdón, son lienzos como si fuese un lienzo, pero de una calidad extraordinaria. Hombres, muchos. Los hombres siempre van armados de armas. Los hombres siempre van con arcos y flechas. Suelen llevar plumas en la cabeza y suelen ir más o menos desnudos con algún taparrabo. Y junto a él, algunas mujeres, pocas, pero algunas de ellas extraordinarias. Aquellas dos mujeres con ese traje de como si fuesen flecos, como si fueran tiras. Un hula hula se llamaba en mi época, es decir que eran de alguna manera las modas. Yo recuerdo hace unos viejos, aquí una vez en una conferencia con un grupo de maestros de Albacete, hablamos de que los niños hicieran, y lo hicieron, y tuvo un extraordinario éxito, un desfile de modas utilizando lo que se veía pintado, es decir, cómo eran los trajes y cómo eran los adornos. Pero esas mujeres como la de la Cueva de la Vieja, o estas mujeres con el pelo alborotado como si fueran alguna cantante conocida de todos ustedes, y ahora se me ha ido a la cabeza la vejez. Pero otras mujeres van con esa falda. Sabemos todas las modas en esta de Olula en Almansa. Es decir, que tenemos de alguna manera todas las modas extraordinarias. Pero el conjunto de esas modas tiene su mejor reflejo porque se dan, fíjense ustedes, en un mismo lugar. En Minateda tenemos una mujer, tenemos tres mujeres, tres imágenes, y las tres mujeres son distintas. No sabemos si son contemporáneas ni el tiempo que hay entre unas y otras, pero lo que está claro es que de alguna manera hay diversidad. Esas mujeres son de alguna manera excepcionales, porque no son lo que más hay. Lo que más hay son los hombres. Y los hombres llevan siempre arcos y flechas. Están disparando a los animales que aparecen heridos, que aparecen con sangre arrojándola por la boca y por otros orificios del propio animal. Animales heridos que evidentemente nos están reflejando un elemento de caza, de intentarlos matar. Ojo, muy pocos están muertos. Todos están heridos. Casi todos están heridos y de heridos de muerte, pero nunca, muy poquitos tenemos muertos. Tenemos, por tanto, esas figuras que de alguna manera reflejan donde en un mismo sitio hay hombres y mujeres. Ojo, las mujeres nunca llevan armas. Las mujeres nunca
elementos donde las mujeres aparezcan con arcos ni con flechas. Las mujeres pueden llevar un palo en la mano, que puede servir para muchas cosas, pero no para disparar como llevan los hombres. Es una tarea que solo llevan los hombres. Hay una diferenciación, volvemos a lo que decía Rubí, esas diferenciaciones etnográficas entre unos y otros. Los hombres son también muy diferentes. Fíjense ustedes, volvemos a elegir y vuelvo a elegir siempre un mismo lugar, Minateda, el abrigo grande de Minateda. Hombres más naturalistas y hombres más esquemáticos. Hombres provistos de flechas, de arcos y de flechas. Pero mientras en el de arriba está la flecha armada para ser disparado, fíjense lo tosco de abajo, pero son todos del mismo arte levantino, no arte esquemático. Para mí esto es arte levantino. Por lo tanto, estamos ante una enorme diversidad. Hombres que cazan animales. Hombres que luchan entre sí. Hombres que se enfrentan como esta escena extraordinaria de Minateda. Este es el mejor conjunto de escenas de ejecución que conocemos desde el Pirineo hasta Almería. No hay otro conjunto extraordinario, aunque el estado de conservación es bastante deficiente. Pero esto nos ha permitido a nosotros pues, conocer las técnicas, porque las pinturas están hechas con elementos de tierra. Tierra mezclada con alguna grasa o con algún elemento que permite fijar a la pared y que esto se conserven durante algunos tiempos, algunos milenios. Piensen ustedes que ahora nuestras casas que las pintamos cada X tiempo y se pierde la pintura fácilmente, como esto perdido en el campo han durado 5, 8, lo que sea, milenios. Y vamos a ver cuántos milenios han durado. Y esas pinturas nos permiten saber cómo se pintan. A veces el contorno, a veces se rellenan con tinta plana, con un mismo color, o con rayas. Y unos animales donde cabras, caballos, ciervos, se representan con todas las características anatómicas. Bueno, características anatómicas. Si son características anatómicas, todos los caballos de Minateda están desrengados. Es decir, tienen la columna vertebral hundida. Es un elemento que no existe en otros lugares. Es un rasgo común a los caballos de este territorio. Y fíjense cómo junto a esos caballos, dibujados con todo detalle, aparecen ciervos y aparecen figuras humanas, cabras y figuras humanas, como esta pareja de hombre y de chiquillo, que nos demuestra que no hay proporción. Es decir, que no les interesa la escala. Están contando otra cosa. Aquí tienen ustedes esas características de los animales rellenos con distintos tipos de trazos, donde las características anatómicas son extraordinarias. Son todos ellos elementos extraordinarios de pintura. Son pintores manitas. Son pintores, piensen ustedes, en pintar sobre una roca rugosa,
sin prepararla. No le han dado nada para prepararla. Y con un pincel que posiblemente sea la pluma del ala de un pájaro, de un ave, han pintado todo esto. También a veces de los dedos de la mano, pero son solo las flechas lo que han pintado todo ello. Son, insisto, yo he llevado algunos yacimientos a artistas naturalistas, realistas, y le pregunto, ¿esto se hace? Y yo eso no lo haría. Se encontraban incapaces de poder saber esta capacidad o este extraordinario figura. Claro, y entonces uno se plantea, ¿y qué nos cuentan? Lo que nos cuentan no lo sabemos, pero lo tenemos que deducir por lo que hay, por lo que vemos. Y vemos figuras aisladas y figuras que forman escenas. Pero las figuras en un mismo panel donde hay animales, figuras humanas, signos, nos debemos preguntar, ¿se pintó todo al mismo tiempo o no? ¿Se fueron añadiendo figuras a lo largo del tiempo? Por lo tanto, ese es el problema. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Y para resolver eso, tenemos que estudiar los yacimientos y tenemos que plantearnos de cuándo se pintó este arte levantino. Y este arte levantino se pintó en un momento determinado de la prehistoria. Para unos se pintó a partir del 11.000 en el Mesolítico. Para mí se pintaron a partir del 5.000 y pico, antes de Cristo. Es decir, en un tiempo cronológico que ya a principios del descubrimiento, cuando estábamos en Alpera, cuando estábamos en Minatea, se empezó a plantear de cuándo era. Aquí tienen ustedes al abate Breil. Aquí tienen ustedes la separata de la primera publicación en francés del conjunto de Minatea. Y aquí tienen ustedes, en la parte baja, una interpretación siguiendo la propuesta de Breil, porque él decía que habían 13 momentos de que se pintaron las pinturas. Yo creo que se reducen a 4, pero bueno, eso es otra cuestión. 13 momentos para pintar todas estas figuras, donde lo que está claro es que hay superposiciones, como podemos ver aquí, figuras humanas sobre ciervos, sobre cabras, distintos tamaños, es decir, y distintas técnicas. Es decir, y estas superposiciones son lo que a nosotros nos permiten fechar este arte en los momentos iniciales del Neolítico. En mi opinión, aunque para otros autores tiene 3 o 4 milenios más antiguos. Y una de las cosas más sorprendentes es que la desproporción que hay entre las figuras de animales y las figuras de los arqueros que están intentando cazarlos. Fíjense cómo los animales, tanto el toro como el ciervo, son realistas, lo podemos identificar por la cornamenta, y cómo están rodeados de un enjambre de pequeños arqueros. Siempre se dice, como los arqueros son esquemáticos, el arte levantino son los naturalistas, los arqueros son esquemáticos. Pero no es así, porque en un yacimiento de Turquía, en Çatalhöyük, hay un fresco, pintado al mismo momento, porque es un fresco. Se pintó un toro rodeado de arqueros, exactamente lo mismo que arriba. Y esto es neolítico, esto es Çatalhöyük, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del próximo Oriente Asiático. Es decir, por lo tanto, el arte, en mi opinión, el arte levantino
llega por lo menos al Neolítico. Pero si hay, luego podemos discutir si hay algunos partidarios de otra cronología y podemos seguir discutiendo hasta mañana o hasta el año que viene, porque no vamos a resolver nada. Aquí lo que sí está claro, en menos en mi opinión, que los arqueros, esos pequeños arqueros que rodean a el toro o al ciervo, no son esquemáticos. Lo esquemático es esto. El arte esquemático es otra manifestación artística que está repartida, muy bien representada en Albacete, evidentemente no con las características del arte levantino, donde hay figuras humanas reducidas a las líneas básicas. Una barra para representar el cuerpo, 2 para representar los brazos y otras 2 para las piernas. Y a veces pintadas al mismo tiempo, al lado de las pinturas levantinas. Esto es lo que nos está hablando, que en un mismo espacio, en un mismo momento, y posiblemente no distantes en el tiempo, se pintaban las 2 manifestaciones. Y aquí tienen ustedes este conjunto pequeño de la Cueva de la Vieja de Alpera, donde hay 2 arqueros levantinos, indudablemente, y en la parte superior de ellos una figura humana en doble I, esquemática, que es claramente contemporánea, o al menos que los que pintaron lo que se supone que es posterior, que es esa doble I, sabían lo que había al lado y lo respetaron, no lo tacharon, no lo borraron. O sea, por lo tanto, mantenían la tradición. Y esto es lo que, de alguna manera, nos está reflejando toda una serie de abrigos donde quizás el conjunto más importante, aunque no único, es los abrigos menores de Minateda, donde hay soluciones esquemáticas para lo que antes era naturalista. Pero esto no es solo allí, sino que esto lo encontramos. ¿Vieron ustedes antes una figura humana con el pelo alborotado? Pues aquí tenemos en el arte esquemático otra solución diferente, pero en el arte esquemático, mientras que el otro era levantino. Es decir, que tenemos soluciones para todo. Para todo, como antes vimos, esos animales naturalistas levantinas, ahora los tenemos en una barra horizontal para el cuerpo, 4 para las patas, el rabo y la cabeza. Es decir, es la solución esquemática para el arte. Pero no solo hay elementos que de alguna manera nosotros podemos evocar, que parecen arte figurativo aunque sea esquematizado. Es que a veces nos aparecen estas cosas que nosotros no sabemos lo que es. Son figuras humanas con los brazos en asa, parece que están danzando, según algunos sí. Pero esto es arte esquemático. Pero hay también arte esquemático donde nos sugiere esta otra figura humana en doble I, como las anteriores, con una pequeña faldita o taparrabo. Es decir, que tenemos todas las soluciones que queramos, pero también tenemos toda una serie de motivos esquemáticos donde no sabemos lo que hay. Lo que hay son motivos geométricos que dicen que son ídolos, el papel aguanta todo, pero que evidentemente no sabemos lo que son, porque pueden serlo todo lo que se quiera, pero de alguna manera nos están reflejando puntos que evidentemente están repitiendo de una manera reiterativa algo que se nos escapa, que no lo sabemos.
Como tampoco sabemos la otra manifestación artística que existe en Albacete, que no está catalogada, que hay en este momento, supera ampliamente el centenar de conjuntos, y donde hay grabados rupestres, cazoletas, canalillos, cruces que no sabemos de cuándo son. Algunas son claramente cristianas, pero otras, a pesar de que se digan que pueden ser todas prehistóricas, otras tienen que ser medievales o modernas. Esto es un tapial de Elche de la Sierra. Es o de finales de la Edad Media o lo más probable de la Edad Moderna. Y fíjense que son motivos de cruces, etcétera, que de alguna manera pues nos dan un elemento importante para saber la cronología de estas manifestaciones que nos plantean un problema terrible. Nos plantean un problema terrible que algún día habrá que resolverlo. Yo me moriré antes de resolverlo. Me gustaría resolverlo, estoy trabajando en ello, pero sé que no lo voy a hacer. Porque es un problema de conservación, es un problema de registro, porque los elementos están muy deteriorados, porque estamos ante un patrimonio en peligro. Es decir, ya cuando se descubrió el conjunto de Minateda, nos cuentan que subían con agua y un trapo, ya en los años 14, 15, y restregaban las paredes para verlo mejor. Evidentemente, lo hacían, incluso esta anécdota dice que recitando conjuros en latín para engañar a los chiquillos que lo acompañaban. Evidentemente, este ha sido ese problema que vemos si nosotros nos acercamos a un abrigo, lo que vemos una enorme mancha blanca. Una enorme mancha blanca que es el resultado del excesivo mojado, del excesivo impregnación con toda clase de líquidos. En Minateda yo he visto aceite de coches. Haber extendido aceite de coches porque así las figuras se veían mejor. En Alpera yo he olido orines. O sea que por lo tanto toda clase de líquido, incluidos los humanos, por lo tanto ha sido el elemento para revivir estas cosas, estas manchas, donde todavía a veces el agua no moja todo. Algunas figuras se han salvado, pero es una pena. Es una pena como aquellos desgraciados que van con un pico y pican las paredes para llevarse un trocito de recuerdo, que son muy abundantes, como es este extraordinario ciervo que le han cortado la cabeza llevándosela. De esto tenemos muchos ejemplos, centenares de ejemplos, y que de alguna manera están lastrando el arte prehistórico. Pero esto no lo hicieron un aficionado inculto. Incluso los más grandes sabios lo han hecho. Braille arrancó en Canalizo del Rayo una pared y arrancó
en este cuadrado que ven aquí ustedes, arrancó con una agresión extraordinaria. Piensen que esto lo hizo el año 14, 15, 20 como mucho, cuando no habían radiales, porque ahora se llevan radiales, pero por ejemplo, yo que he visto, intentado ver qué instrumento, no lo sé. Y estas pinturas no solo se han perdido del patrimonio de Albacete, sino que estas pinturas están en Francia, que se han localizado, como ha podido documentar Armengol en un análisis que ha podido realizar, que deben estar, él no las ha localizado, acabo de hablar con él antes de empezar a hablar, y él todavía no las ha localizado. Va a intentar localizarlas para poderlas rescatar. Porque ahora que estamos en un proceso de devolver a su origen lo que ha desaparecido, es el momento de reclamar lo que nos ha sido robado. Ha sido robado, pero sin armar más lío, sino simplemente para restituirlo a nuestros museos. Porque en Albacete hay museos con categoría suficiente, tanto en Ellín, tanto en el entorno de Minateda, como en el Museo de Albacete, para recomponer, para restituir esta imagen que debería ser extraordinaria. Porque yo creo que aquí está la clave, porque esta imagen no ha sido mojada. Por lo tanto, para hacer todas las perrerías que le podemos hacer para saber las técnicas que utilizaron, los colorantes que utilizaron, los desgrasantes que utilizaron, se las podíamos aplicar. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Y por eso siempre hay que tener presente que todos aquellos que tienen elementos en su casa, los devuelvan. Los devuelvan y respeten el patrimonio. Que no escriban en las paredes, como ocurre en la Cueva del Niño. Y que no sigan pintando, como ocurre en un abrigo próximo a Minateda, porque esto, para nuestros descendientes, acabarán confundiéndolo con pinturas prehistóricas. Es decir, que evidentemente tenemos que respetar un patrimonio que es de todos. Y si no lo respetamos, en este momento, más nos deben considerar como sociedad civilizada. Y por eso me parece extraordinario que haya que recuperar patrimonio, que haya que intentar recuperar las imágenes que se han perdido o que se están enmascarando con suciedades. Y por eso la labor que se ha hecho en algunos yacimientos, como en Minateda, pues nos ha permitido a nosotros saber lo que estaba pintando. Y por eso, además, como las ciencias adelantan que es una barbaridad, estoy muy sazolero yo hoy, pues habría que pensar de aplicar nuevos conocimientos para aplicar las nuevas técnicas que hoy son básicas en cualquier estudio moderno. Hoy, cuando somos capaces de ir a la Luna, si volvemos pronto, seremos capaces también de rescatar todas estas pinturas. Tenemos que rescatar para la conservación, para la difusión de todos nosotros, porque si no las rescatamos, evidentemente, poco somos civilizados. Por eso, vuelvo otra vez, para ya terminar, para llamar la atención
a lo que nos dice la UNESCO, que hay que implicar a todos los poderes locales, a todas las personas, para que participen activamente en la conservación y la difusión del patrimonio. Eso es la base. Y eso yo creo que es el futuro, porque el futuro no está en nosotros. El futuro está aquí. El futuro está con esas campañas en las que los niños, llevados por los maestros y conducidos por especialistas, se acerquen a los abrigos para disfrutar de un panorama que es excepcional en todos los sentidos. Yo creo que, a pesar de que nos puede quedar un mal sabor de boca, yo creo que estamos en un momento bueno. Estamos en un momento ideal, porque yo nunca he visto cómo cuando uno va acompañando o cuando uno está en un lugar donde hay colegios que van a visitar las pinturas, cómo los niños disfrutan. Y cómo los niños que han ido llevados a veces obligatoriamente por los profesores a ver los lugares, a la semana siguiente vienen con sus padres para explicarles lo que a ellos les han explicado. Porque el futuro, insisto, está aquí. No en nosotros que estamos perdidos. Porque nosotros somos los culpables de lo que los hemos destrozado. Pero somos los que tenemos que, de alguna manera, luchar por la conservación del patrimonio. Muchas gracias. Qué suerte la nuestra que este año sí nos haya podido acompañar y qué maravilla escucharle y descubrir todo ese patrimonio que tenemos en la provincia. ¿Va a dar tiempo a alguna pregunta rápida? Nos quedan unos minutos. Enhorabuena por la conferencia. Nada. Bueno, vamos a ver. Entre las muchas conclusiones que se pueden sacar de las pinturas rupestres, yo pienso que históricamente nos da también una pista de que la población de entonces, la demografía, se basaba que vivían en las montañas más que en los valles. No, vivían... Fíjense, hay un elemento que el arte, las pinturas, están integradas en el paisaje. Pero si uno piensa en la historia de la humanidad, veremos como muchas veces la gente vive en el llano y sus santuarios, sus lugares donde se reúnen, sus lugares donde realizan ritos, lo hacen en las montañas. Las montañas siempre han sido, las sierras siempre han sido un lugar de culto. Y de hecho, la gente vive desperdigados por un amplio territorio. Figúrense, no sé si ustedes tienen la imagen de la zona de Minateda, donde están la mayoría habrán visto las pinturas de Minateda, que están en una sierra elevada. Pero la gente no vive allí, la gente vive en el llano. Y van a esos lugares a realizar distintas actividades. Yo siempre digo, vámonos de romería. Y vámonos de romería porque no se reúnen siempre, sino solo algunas veces, como hacemos nosotros en nuestras fiestas. Nosotros, ¿para qué nos reunimos? Nosotros nos reunimos ahora, antes no, antes más que ahora, nosotros antes nos reuníamos para intercambiar productos, para intercambiar conocimiento o para buscar novio y novia o novia. Pues eso mismo ocurría antes. Los grupos humanos pequeños, pero dispersos en un territorio, se tenían que reunir distantes unos de otros, pero en ese lugar establecían alianzas matrimoniales que son claramente el lugar donde están esas imágenes. Todas estas imágenes, las que yo les he proyectado aquí, son imágenes que están reflejando costumbres y
actividades de tipo simbólico y religioso. Pero la vida comenzaba, cuando la historia comenzaba, las sociedades vivían en cuevas. Bueno, vivían en cuevas, pero menos. Esto tenía conexión con la montaña. Pero vivían en cuevas, pero menos. En lugares vivían en cuevas y en otros lugares no. Bueno, y ya para terminar, le ha puesto usted ahí una imagen del barranco de Segovia con la dama esa, Sí. que esa es de Letour, de los 8 abrigos de Letour. Sí. Esa, según Ana Tejada y Grimal, es una, o sea, es una pintura extraordinaria de las únicas que hay. ¿Usted ha estudiado esas pinturas de Ana Tejada? Sí, yo las he visto, sí. ¿Las ha visto? Sí, sí. ¿La del barranco de Segovia la ha Sí, visto? sí. Pues nada más. No, es que todas las pinturas, yo me planteo una cosa que me parece clave. Las pinturas, hay que pensar qué instrumentos tienen para pintar, qué características, y todos son artistas extraordinarios. Son artistas extraordinarias. Es decir, que si nosotros cogemos unas pinturas, cualquier pintura, que nos parecen toscas en este momento, todas me parecen de un valor y estéticamente elementos extraordinarios. Yo voy, insisto, las más antiguas que tenemos aquí, que son los animales de la cueva del niño Naína, habrá cosas más realistas, mejor, y hechas con un trazo que no se equivocan. Y a veces hacen flechas que son hechas con un pelo, porque no tienen más necesidad, y es un trazo que no hay titubeos, es decir, que son con un pulso extraordinario. Mauro, tenemos confianza en que esos trabajos y esas investigaciones que está haciendo lleguen a buen puerto más pronto que tarde y pueda volver a nuestras conferencias de Aluex con otra conferencia igual de maravillosa. Muchísimas gracias por su compañía esta tarde. Nos va a acompañar nuestro vicepresidente, Vicente, para entregarle un pequeño obsequio como agradecimiento a su participación en este ciclo de conferencias. Mi agradecimiento es por haberme invitado y estar aquí. Mi agradecimiento a ustedes, de verdad. Le vamos a pedir que se pongan delante para que les puedan hacer una fotografía. El árbol el anagrama. Sí, sí, lo viste. Sí. Mientras se hacen la fotografía, les agradecemos a todos un lunes más su compañía y les recordamos que regresamos el lunes que viene. Seguiremos hablando de la historia de nuestra ciudad con una charla titulada Cosmología Rural, el caso de Albacete, en compañía de Miguel Lucas Picazo. Gracias por su compañía y buenas noches.